Bienvenido al mundo de las civilizaciones borradas. Hay una antigua ciudad desaparecida que casi todo el mundo conoce, aunque nadie supiera durante casi 3000 largos años dónde había estado. Una ciudad de reyes obstinados, de héroes míticos y de un gran caballo de madera que cambió el curso de una larga guerra. Casi todo el mundo conoce Troya por la Ilíada o la Odisea, obras de Homero, pero pocos conocen lo que queda de ella bajo tierra y lo que representó para la futura civilización occidental. Acompáñanos y juntos visitaremos ese lugar histórico y esos tiempos épicos. Porque durante mucho tiempo Troya no fue un lugar, era solo una historia, un canto que los griegos recitaban de memoria, generación tras generación, sin que nadie pudiera señalar en un mapa dónde había ardido aquella ciudad. Hasta que alguien por fin la encontró. Y lo que encontró no fue exactamente el mito, fue algo más antiguo, más real y en algunos aspectos más brutal que cualquier verso de Homero. Esta es la historia de cómo cayó Troya y de cómo después de caer desapareció 2 veces, primero bajo el fuego y después bajo el olvido de los siglos. Mucho antes de que existiera un solo verso sobre ella, Troya ya era una ciudad rica. Se alzaba en el noroeste de Anatolia, en la actual Turquía, sobre una colina que hoy se conoce como Hisarlik, justo en la entrada del estratégico estrecho de los Dardanelos, que conecta el mar Egeo con el mar Negro. El lugar elegido para fundar la ciudad de Troya, habitada desde aproximadamente el año 3000 a.C., no fue casualidad. Quien controlaba ese estrecho controlaba el tráfico de barcos entre 2 mundos. El comercio de metales, grano y madera que subía desde el Egeo hacia el Mar Negro y todo lo que bajaba en dirección contraria. Troya cobraba, literalmente, el peaje del mundo antiguo. Y ese control incluía el paso de mercancías tan valiosas como el estaño, un mineral que muchos historiadores describen como el petróleo de la época. El uso del estaño comenzó alrededor del 4000 a.C. en el cercano Oriente. Su gran revolución ocurrió cuando los humanos descubrieron que al mezclarlo con cobre, obtenían bronce. Las mejores armas por aquel entonces se hacían de bronce, y quien tenía las mejores armas tenía la predominancia en la guerra y, por ende, el poder y la riqueza. Los troyanos destacaron también por su cultura de cría de caballos, que criaban en grandes cantidades para uso propio y para el imperio hitita. Homero los llamaba, precisamente por eso, domadores de caballos. La arqueología ha revelado que la Troya de la Edad del Bronce, la que los arqueólogos llaman Troya 6, no era una simple aldea amurallada. Tenía murallas de piedra inexpugnables de más de 4 metros de grosor en su base, con torres y bastiones, una ciudadela elevada y un asentamiento inferior mucho más extenso de lo que se pensaba durante décadas. Una gran ciudad que se calcula que llegó a albergar a hasta 10.000 habitantes, diseñada y creada para resistir. Troya mantenía relación con potencias mucho mayores. Los textos hititas, el gran imperio que dominaba Anatolia Central, mencionan un reino llamado Wilusa, en la costa noroeste, que muchos historiadores identifican hoy con Troya. Eso significa algo importante. Si Troya existió como la conocemos, no era un reino aislado de leyenda. Era una pieza esencial del tablero político del Mediterráneo oriental, con vecinos, tratados y, probablemente, enemigos. Hacia el año 1300 antes de nuestra era, esta versión de la ciudad, Troya 6, fue destruida. Durante mucho tiempo se atribuyó esa destrucción a un ataque humano. Hoy, buena parte de los arqueólogos apuntan a otra causa, un terremoto. Grietas en las murallas, bloques desplazados, columnas caídas de forma que sugiere sacudida sísmica, no asedio. Pero la ciudad no murió con ese terremoto. Se reconstruyó sobre las mismas ruinas una nueva Troya, más modesta que su predecesora, con casas más apretadas y menos monumentales. Los arqueólogos la llaman Troya 7 ante. Sería esta Troya reconstruida, la superviviente de un desastre natural, la que se enfrentaría generaciones después a un final mucho más violento. Homero cuenta una historia sencilla de entender y difícil de olvidar. París, príncipe de Troya, se lleva a Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. Menelao pide ayuda a su hermano Agamenón, y 1000 naves griegas cruzan el mar Egeo para recuperarla. Una guerra por amor, por honor y por orgullo herido.
Es una historia poderosa, pero los arqueólogos e historiadores llevan más de un siglo preguntándose qué hay detrás de ese relato. Los archivos hititas, escritos en tablillas de arcilla que sobrevivieron por accidente al paso del tiempo, debido a que el fuego que destruyó los palacios hititas coció en arcilla conservándolas para la posteridad, mencionan tensiones constantes en el noroeste de Anatolia, justo donde se situaba Troya, con un poder llamado Ajiyawa. La mayoría de los especialistas identifica hoy Ajiyawa con los griegos micénicos, es decir, los mismos hititas, sin saber nada de Homero, ya documentaban conflictos entre griegos y la región de Troya generaciones antes de que se escribiera un solo verso de la Ilíada. Y esas fricciones no giraban en torno a una mujer, giraban en torno a algo mucho más terrenal. ¿Quién controlaba el paso hacia el Mar Negro? ¿Quién cobraba el peaje de un comercio muy lucrativo del que dependían reinos enteros? Es probable que ambas cosas convivieran. Un conflicto de fondo económico y estratégico entre potencias rivales, y encima de él, con el tiempo, una leyenda que le puso nombre, rostro y una historia de amor imposible de olvidar. Fuera cual fuera la chispa real que inició la guerra, el resultado fue el mismo que describe el poema: un gran ejército acampado frente a las murallas de Troya asediándola, y dispuesto a quedarse el tiempo que hiciera falta para tomar la ciudad. Homero habla en la Ilíada de 10 años de guerra. 10 años es probablemente una exageración poética, una forma de decir mucho tiempo, no una cifra literal. Pero incluso descontando la exageración, la arqueología sí confirma algo. Troya 7A, la ciudad reconstruida sobre las ruinas del terremoto, muestra señales claras de haber vivido bajo tensión prolongada antes de su destrucción final. Se han encontrado, apretadas dentro de las murallas, viviendas añadidas de forma improvisada, con suelos de tierra y grandes tinajas de almacenamiento enterradas bajo el suelo de las casas. Ese detalle importa. No se almacena grano bajo el propio salón de tu casa, a menos que temas no poder acceder a él en cualquier momento. Es la arquitectura del miedo, la de una población que se prepara para resistir. En el poema de Homero, ese tiempo de asedio tiene nombres propios. Aquiles, el guerrero imbatible que se retira de la batalla por orgullo herido. Héctor, el príncipe troyano que defiende su ciudad sabiendo, en el fondo, que probablemente no sobrevivirá. Patroclo, cuya muerte devuelve a Aquiles a la guerra con una furia que cambia el rumbo del conflicto. Personajes que durante siglos se leyeron como pura invención literaria. Pero hay algo más grande ocurriendo alrededor de Troya durante esos años, algo que Homero no podía saber que estaba narrando. Todo el Mediterráneo oriental se acercaba casi al mismo tiempo a un colapso general. Sequías prolongadas, movimientos de pueblos desplazados, rutas comerciales rotas, palacios que caían uno tras otro desde Grecia hasta Anatolia. Troya no se enfrentaba solo a un ejército acampado frente a sus puertas. Se enfrentaba a esto en el peor momento posible, cuando todo el mundo que la rodeaba empezaba, literalmente, a desmoronarse. Un asedio prolongado, un mundo entero al borde del colapso, y unas murallas que tarde o temprano tenían que ceder. La capa que los arqueólogos llaman Troya 7A es, de todas las Troyas superpuestas en esa colina, la que mejor encaja con el final que describe Homero. Y lo que se ha encontrado en ella no deja mucho margen para la duda. Una capa de destrucción por incendio extendida por buena parte de la ciudadela. Vigas carbonizadas, muros ennegrecidos, tinajas de almacenamiento rotas y abandonadas donde estaban, como si nadie hubiera tenido tiempo ni intención de volver a por ellas. Y entre los escombros, puntas de flecha de bronce clavadas en las estructuras y al menos un cuerpo humano sin enterrar, dejado tal cual cayó. Eso no es la firma de un terremoto. Es la firma de una destrucción violenta y deliberada. Y el gran caballo de madera. Aquí es donde el mito y la arqueología se separan del todo. No existe ni podría existir ningún rastro material de un caballo de madera gigante. Pero muchos historiadores creen que la imagen no nació de la nada. Podría ser el recuerdo distorsionado de una estratagema real de infiltración o soborno interno. Los griegos eran conocedores de la gran predilección por los caballos del pueblo troyano
y pudieron llegar a la conclusión que construir un gran caballo, donde ocultar a sus mejores guerreros, con madera de sus propios barcos, podría llevarles a la victoria. O podría ser una metáfora poética de una máquina de asedio con forma equina, algo documentado en otros conflictos de la época. Hay una hipótesis planteada por el historiador español Alfonso Mañas que apunta en una dirección completamente distinta. Según esta idea, el origen del mito podría no tener nada que ver con la madera tallada en forma de animal, sino con un barco. Los fenicios, grandes navegantes de la época, construían embarcaciones con la proa rematada en forma de cabeza de caballo, y los griegos micénicos se referían a ellas con la palabra hipos, que en griego significa precisamente caballo. Homero, además, describe el gran caballo de madera con términos que en la Ilíada y la Odisea se usan normalmente para hablar de barcos, no de estructuras de madera comunes. La hipótesis continúa así. Existía la costumbre entre los pueblos de la región de que el bando derrotado entregara sus riquezas al vencedor dentro de una de estas naves. Los griegos, según esta lectura, podrían haber simulado su retirada dejando tras de sí un barco hipos cargado de un falso tributo, un regalo envenenado que los troyanos, confiados, decidieron introducir en la ciudad. Con el paso de los siglos, y una vez que estas embarcaciones fenicias desaparecieron del Mediterráneo tras el colapso del mundo micénico, la palabra hipos dejó de asociarse con ningún barco conocido. Los griegos que transmitieron oralmente la historia generación tras generación, terminaron entendiendo la palabra en su sentido más literal, ya no un barco con forma de caballo, sino un caballo de madera, sin más. O simplemente podría ser la explicación que una cultura necesitaba para entender cómo una ciudad con semejantes murallas inexpugnables había podido caer. A veces, cuando la verdad es incómoda de explicar, el mito hace ese trabajo por nosotros. Lo que sí sabemos es el contexto en el que esa caída ocurrió. Troya no fue la única. Micenas, Pilos, Cnosos, Hatusa, la propia capital del imperio hitita, cayeron o fueron abandonadas en ese mismo margen de unas pocas décadas, alrededor del 1200 antes de nuestra era. Los historiadores lo llaman hoy el colapso de la Edad del Bronce tardío. Sequías, hambrunas, migraciones forzadas de los llamados pueblos del mar y un sistema de palacios e imperios interconectados que todo a la vez dejó de funcionar. Troya no cayó sola, aislada, por una guerra de amantes. Cayó como parte de un mundo que se estaba apagando a su alrededor. Solo que a diferencia de todas las demás ciudades, a Troya alguien decidió cantarle un poema que la haría inmortal. Troya no desapareció de repente después de aquel incendio. Sobre sus ruinas se levantó, siglos más tarde, una ciudad griega llamada Ilion, que los propios griegos consideraban heredera directa de la Troya de Homero. Alejandro Magno la visitó y rindió honores allí. Julio César y los emperadores romanos que le siguieron reclamaron para Roma un origen troyano, a través del héroe Eneas, y considerándose su descendencia, convirtieron la ciudad, ya rebautizada Ilium, en un lugar de peregrinación política y religiosa. Durante siglos, saber dónde estaba Troya no fue un misterio. Era, literalmente, un destino turístico del mundo antiguo. Pero Ilium, como tantas otras ciudades del Mediterráneo oriental, se fue apagando con el declive del Imperio Romano. Hacia el final de la antigüedad, quedó reducida a un pueblo menor y finalmente fue abandonada del todo. Y entonces, durante la Edad Media, ocurrió algo curioso. El lugar exacto se perdió. Troya sobrevivió, en Homero, en Virgilio, en incontables reinterpretaciones medievales y renacentistas, pero solo como literatura, como una historia que todo el mundo conocía y que nadie podía ya señalar en un mapa. Para el siglo XVIII, muchos estudiosos serios habían llegado a una conclusión incómoda. Probablemente Troya nunca existió como lugar real. Un poema precioso, sí, pero una invención poética sin más base histórica que cualquier otro mito griego. Durante más de 1000 años, esa fue la opinión dominante. Troya había pasado de ser una ciudad a ser una leyenda, a ser, para los estudiosos de su tiempo, directamente una fantasía. Quien primero desafió esa idea fue un arqueólogo aficionado, Frank Calvert,
que llevaba años convencido de que una colina concreta del noroeste de Turquía, llamada Hisarlik, escondía la Troya real. Calvert no tenía dinero para excavarla a gran escala, pero tenía la determinación de no rendirse en ese proyecto y conoció a alguien que sí tenía ese dinero y recursos. Heinrich Schliemann, un rico comerciante alemán que hablaba fluidamente más de 15 idiomas y obsesionado con Homero desde niño, financió y dirigió las excavaciones a partir de 1870. Sus métodos fueron, para los estándares actuales, casi destructivos. Excavó con tanta prisa por llegar a la Troya de Homero, que sus equipos abrieron trincheras que atravesaron y dañaron, sin saberlo, la propia capa que hoy consideramos la más probable escena de la guerra troyana, Troya 7A. En su prisa, Schliemann encontró un tesoro de objetos de oro que llamó el Tesoro de Príamo y que sacó de contrabando del Imperio Otomano. Con el tiempo, otros arqueólogos demostraron que ese tesoro no pertenecía a la época de la guerra, sino a una Troya casi 1000 años más antigua. Schliemann se había equivocado de capa. Pero había acertado en algo mucho más importante. La colina era el lugar. La ciudad de Troya enterrada por capas en esa colina era real. Excavaciones posteriores, primero de Wilhelm Dörpfeld, después de Carl Blegen en los años 30 y finalmente del equipo de Manfred Korfmann desde 1988, fueron corrigiendo capa por capa el error de Schliemann hasta señalar con precisión la que hoy consideramos la Troya del poema de Homero. Una ciudad reconstruida tras un terremoto, sitiada y finalmente arrasada por el fuego alrededor del año 1180 antes de nuestra era. Troya no fue solo un mito que resultó ser verdad, fue una ciudad real que un poema convirtió en universal e inmortal, y que la propia inmortalidad del poema, paradójicamente, terminó por hacerla casi imposible de encontrar. Hoy sabemos dónde ardió Troya. Lo que quizá nunca sepamos del todo es cuánto de lo que Homero cantó ocurrió exactamente, pero seguro que fue épico, ya que llegó con esta fuerza poética e histórica hasta nuestros días, miles de años después. Si te gustó esta historia, dale por favor a like y suscríbete. Me ayudará mucho para seguir creando vídeos para nuestra comunidad. Esto fue Civilizaciones Borradas, donde contigo la recordamos.